Comienzo a la charla de el rol del petróleo y gas en la transición energética. Les invitamos a pasar, a sentarse, a quienes quieran y estén interesados acerca de la charla de tecnología y ambiente. Pablo Alfonso López va a exponer esta charla y damos comienzo cuando quieras. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme y acompañarme. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de participar en una audiencia pública. No sé si ustedes conocen lo que es una audiencia pública. Una audiencia pública es un espacio en donde se abre el debate de un tema que es central para la comunidad, para que la comunidad opine y manifieste su apoyo o su disconformidad con tal o cual proyecto. Hace poco hubo uno muy famoso, muy numeroso, que fue el de Costa Salguero, seguramente todos oyeron hablar, que es por la construcción de las torres en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no fue esa, ahí hubo como 6.000 participantes. Yo fui a una que se discutía si se aprobaba o no un proyecto para hacer prospección sísmica en el mar argentino, para buscar petróleo y gas en el mar argentino. La localización de estas áreas es frente a la ciudad de Necochea, frente a la ciudad de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de la costa aproximadamente. Bueno, yo dirijo una carrera de Ingeniería en Petróleo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La carrera se llama Ingeniería en Petróleo, entre otras cosas, porque el edificio que nos aloja fue el primer laboratorio de investigación y desarrollo en el área de petróleo y gas en Argentina. Fue fundado por YPF en la década del 50, construido y fundado por YPF. Y en los 90, cuando YPF se privatizó, ese edificio se abandonó. Y bueno, algunos años después lo tomó la Universidad de La Plata primero y después fue nuestra sede para nuestra nueva universidad, que es la Arturo Jauretche, que estamos ahí desde 2011. Bueno, a propósito de que yo dirijo una carrera de Ingeniería en Petróleo en ese lugar, participé en esta audiencia pública. Nosotros somos la única universidad de la provincia de Buenos Aires que tiene una carrera de petróleo, así que me parecía importante participar. Bueno, resulta ser que el 97% de los participantes, que no fueron tantos como en la de Costa Salguero, fueron alrededor de 600, lo cual es una enormidad igual para una audiencia pública. El 97% se manifestó en contra. Y se manifestó en contra con muchos argumentos de los cuales yo podría coincidir. La necesidad de descarbonizar la matriz energética, la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, la necesidad de avanzar hacia tecnologías nuevas con fuentes renovables de energía. La verdad que son todos argumentos con los que yo coincido plenamente. Hay otros que no, ¿sí? Hubo algunos argumentos que las explosiones iban a ser más fuertes que una bomba, que iban a matar a todas las ballenas y a todos los delfines, que iba a haber derrames en el mar argentino. Bueno, cosas que no podían ser ciertas por distintos motivos. O sea, la prospección sísmica se hace con una señal sonora que se envía al fondo del mar y después se lee lo que vuelve de esa señal sonora. Esa señal sonora se hace con un cañón de aire comprimido. Hace ruido, pero no es una bomba. No hay perforaciones ni hay uso de combustibles, por lo cual no puede haber derrames en una prospección sísmica. En una prospección sísmica se busca, sin perforar, a ver qué es lo que hay en el subsuelo. Se envía una onda sísmica y se lee cómo vuelve esa onda sísmica. Cuestión que ahí me propuse poner este título en algunas de mis
conversaciones, en algunas de mis clases, en algunas de mis charlas, porque hablamos mucho de la transición energética, hablamos mucho de los gases de efecto invernadero, del calentamiento global, del dióxido de carbono, y hablamos mucho de energías renovables, ¿sí? Pero no estamos hablando mucho de lo que es el petróleo y el gas, ¿sí? Ya es como un tema. Lo que yo notaba en esa audiencia era que parecía ser una cosa de voluntad nada más, decir, bueno, no uso más gas y petróleo y a partir de mañana descarbonizo la matriz energética y a partir de mañana tengo energías renovables de fuentes buenas. Y resulta que no se puede hacer eso, no es tan fácil esa respuesta. Entonces yo me propuse encararlo de otra manera, me propuse encarar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para vivir la transición energética que es necesaria, que todos queremos, conviviendo con el gas y con el petróleo? Porque eso sí que es una contradicción, ¿sí? Nosotros tenemos que ir hacia una matriz energética. Una matriz energética es cómo se consume y cómo se produce la energía en un determinado lugar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para ir a una matriz energética que dependa menos de los fósiles si tenemos estas situaciones? Aproveché para bajar una información muy fresquita. Esto es la fuente de información energética más consultada en el mundo. Es la Energy Information Administration de Estados Unidos, que es una agencia de información que se dedica a reunir información de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos también, y hace análisis y proyecciones. Esta es del 6 de octubre de 2021, o sea, es de la semana pasada, y incluye lo que ocurrió hasta 2020 y lo que se proyecta de 2020 en adelante, con datos consolidados. O sea, hasta lo que dice hasta 2020 es correcto, lo otro son proyecciones. Las proyecciones, por supuesto, ahí se marca la caída del consumo de energía durante la pandemia en el año 2020, de todas las fuentes de energía, y después a la derecha se hace la proyección de qué energía se van a usar en el futuro de acá a 2050 si todo sigue como está. Hoy se utiliza mayoritariamente petróleo y otros líquidos, que incluye biofuels, energías renovables que está creciendo mucho. Yo no sé si esto tiene luz. No. Energía renovable que está en verde. No tiene la luz, ¿no? Que está creciendo, es la que más crece, pero tenemos una participación importante de gas natural, de petróleo, y de carbón y de energía nuclear. Es decir, hay aproximadamente un 30% de la energía que se utiliza en el mundo que es derivada del petróleo, un 20 y pico % del gas, otro tanto del carbón y apenas un 20% que se reparte entre renovables y nuclear. Si todo siguiera como está hasta ahora, en el 2050 tendríamos esta proyección, donde las renovables van a crecer un poco, el carbón va a disminuir y el petróleo y el gas van a seguir disminuyendo. Fíjense que de todas maneras, petróleo, gas y carbón constituyen cerca del 80%. Si descontamos este 5% de nuclear, anda en 70 y pico %. O sea, el mundo consume combustibles fósiles hoy y planea seguir haciéndolo. Y como planeamos seguir haciéndolo, esto no va a poder reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces tenemos que hacer otra cosa. Por un lado, hay que romper esa tendencia, ¿sí? Por un lado hay que romper esa tendencia, no puede seguir todo como está, ¿sí? Va a haber que incorporar acciones políticas y decisiones que obliguen a que esta matriz cambie, a que estas curvas ascendentes de líquidos en anaranjado,
de gas natural en Celeste y de carbón bajen y dejen de subir. Esto es lo que deberíamos hacer. ¿Podemos hacer eso? Está complicado. Está complicado. Acá lo tenemos dividido al consumo de energía dependiendo de quiénes son los consumidores. En verde están los industriales, en amarillo nosotros, los residenciales, en marrón o naranja, no sé qué color es eso, marrón parece, ¿no? Comercial, y en celeste el transporte. La mayoría del consumo está en industrial y transporte, del consumo global de energía. Ahora, del consumo de combustibles líquidos, la mayoría es transporte y lo que le sigue es industrial. O sea, nuestro movimiento, la manera en cómo nosotros nos movemos por el país, por el mundo, y la manera en cómo nosotros producimos los bienes está fuertemente atada al petróleo y el gas. Y no se han desarrollado, no se han podido desarrollar todavía las alternativas para estas fuentes de energía que reemplacen semejante volumen, manteniendo la calidad de vida que pretendemos mantener. Porque la contradicción está ahí, la contradicción está en, bueno, queremos seguir viviendo, queremos seguir desarrollándonos como nos hemos desarrollado hasta ahora, viajando, comprándonos bienes procesados industrialmente, queremos seguir conociendo el mundo, queremos seguir transportando mercaderías de acá para allá, consumiendo productos importados, vendiéndole a otros lugares. Todo eso se hace con combustibles líquidos. Todo eso se hace con combustibles líquidos y todavía no se ha podido lograr una fuente alternativa de energía que sea tan eficiente, tan económica y tan fácil de usar como el combustible líquido. Hay otra situación que es muy importante destacar. Los que están creciendo ahora y los que están aumentando la producción y la demanda no son los países principales, que son los que acá están nombrados como OECT. OECT es la Organización for Economic Cooperation and Development. En español es la Organización de Desarrollo Económico, de Cooperación y Desarrollo Económico. Los países que están pintados en azul celeste son los países centrales, los que pertenecen a la OCDE. Esos países están bastante estabilizados en el consumo y en la producción de energía, ¿sí? Esos países ya se han desarrollado, ya tienen un nivel alto de desarrollo y por lo tanto están bastante estabilizados en la producción y el consumo. Pero todos los que no son OCDE, o sea, todos nosotros, Asia, África, América del Sur, a ver, en OCDE está toda América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, pero de América Central y del Sur solamente está Colombia, Costa Rica y Chile. Todo lo demás de América está acá. De Asia, en la OCDE está Corea del Sur, Japón, bueno, y Emiratos Árabes, que no sé si lo considerarán Asia o qué, ¿sí? Pero, digamos, esto que se ve acá de Asia son esos tres países. Estos que se ven acá son el resto de los países, fundamentalmente China, India, ¿sí? Y, bueno, Taiwán, otros países del sudeste asiático que están en desarrollo. Esta gente está creciendo mucho y esta gente está consumiendo mucha energía, mucha más que antes. Y además se está preguntando, ¿por qué ahora que me toca a mí no me van a dejar crecer como crecieron ustedes? Es una pregunta odiosa, ¿sí? Porque todo le tenemos que decir y nos tenemos que decir
arreglémosla de otra manera, porque si hacemos lo mismo que hicieron ellos, vamos a parar al tacho. Vamos a parar todos juntos al tacho, ¿sí? Los de allá y los de acá. Bueno, acá hay algunos indicadores más de cómo crece el Producto Bruto Interno de los países no OCDE y los de OCDE. Crecen mucho más fuerte los países que no han crecido hasta ahora, ¿sí? Los que están desarrollados están en el orden del 1,5, 2%. Todo lo demás estamos arriba del 3, 4, con los altibajos que nos toca padecer por nuestras particulares economías, ¿no? Pero ese es más o menos el índice de crecimiento. Con lo cual es de esperar que cada vez consumamos más, ¿sí? Bueno, acá hay algún gráfico más que ilustra lo que decía recién, porque básicamente el progreso es el que eleva la demanda de energía, porque la demanda de energía significa calidad de vida, y la calidad de vida es lo que todos buscamos, ¿sí? Bueno, acá estoy viendo, acá hay algunos ratios de emisiones, que es importante que les vaya adelantando, lo tengo un poquito más adelante, pero lo comento. En los países desarrollados se está logrando bajar la tasa de emisión, ¿sí? de dióxido de carbono a la atmósfera. Se está bajando por eficiencia energética, se está bajando por mejoras tecnológicas, se está bajando por reducción de ciertas formas productivas que eran muy contaminantes, ¿sí? Pero los países que no son de la OCDE están creciendo la emisión de dióxido de carbono. Acá no está dicho, pero la OCDE emite el 75% de los gases de efecto invernadero. La no OCDE emite el 25% restante, ¿sí? Pero la OCDE está decreciendo y la no OCDE está creciendo. Bueno, acá hay algunos datos de ahorros. Así está el mundo, ¿sí? 85% de combustibles fósiles. Así está Argentina. Argentina está como el promedio mundial, ¿sí? Mucho petróleo, mucho gas, algo de carbón, hidroeléctrica y renovables. Eso, las renovables han crecido bastante en los últimos 5 o 6 años, llegan al 12% actualmente, esto está un poco desactualizado. Pero bueno, esta es la realidad de los países que nos rodean también, salvo Uruguay, que tiene una alta participación en hidroeléctrica y en renovables. La mayoría dependen mucho del petróleo, del gas y del carbón, ¿sí? Y ni hablar China, fíjense, esta banda amarilla es carbón, ¿sí? Más del 50% de la matriz energética china es carbón. Algo similar pasa con India. Bueno, en definitiva, entre combustibles fósiles y petróleo, en general está el 85%. Una cosa importante que complementa lo que les decía antes, la tendencia está marcada así. Si seguimos así, esto es lo que va a pasar. O sea, se va a seguir incrementando la venta de líquido, de gas natural, etcétera. Ahora, desde 2015, nosotros conocemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo que los países principales todavía no suscribieron, pero que habla de bajar las emisiones netas para descarbonizar la atmósfera y para lo cual los países centrales reconocen que ellos han sido responsables de la mayoría de las emisiones ocurridas hasta ahora y que por lo tanto son responsables de financiar los cambios tecnológicos que hacen falta para cambiar la matriz energética. Esos cambios tecnológicos implican invertir en energías renovables. Este gráfico que tengo acá muestra qué cantidad se invirtió entre 2014 y 2016 para combustibles fósiles y qué cantidad para energías renovables, ¿sí?
O sea, no solamente seguimos con la tendencia con la que veníamos, sino que las inversiones de los países centrales que tienen que estar orientadas a renovables o al reemplazo de la matriz no están yendo a ese lugar. Siguen invirtiendo en combustibles fósiles. ¿Está bien? Esta es la curva de crecimiento de emisiones de dióxido de carbono. Bueno, no me salió bien el recorte, pero son unos 30 millones de toneladas de dióxido de carbono que han crecido dramáticamente desde principios del siglo XX y que se viene acelerando fuertemente en los últimos años. Estos son los gases de efecto invernadero emitidos, los dióxido de carbono. Acá se observa que desde hace unos 15 años, aproximadamente 20 años, Europa y Estados Unidos han empezado a bajar las emisiones, ¿sí? Pero acá vemos que mientras Estados Unidos y Europa las bajan, África, India y China las suben incluso por encima de los niveles de Europa y de Asia y de Estados Unidos, ¿sí? Este es el problema. Este es un par de fotos que tomé del Acuerdo Climático de París del año 2015. Acá están todos para la foto, ¿sí? Firmando el cheque de los países ricos a los países de transición por 100.000 millones de dólares. Eso es lo que el Acuerdo de París se comprometió a financiar anualmente, ¿sí?, a los países en vía de desarrollo para que puedan incorporar y desarrollar tecnologías alternativas. Esto es lo que firmaron en París, esto es lo que llegó. Esto es lo que llegó de 2015 hasta ahora. La 10ª parte, ¿sí?, de lo que dijeron que iban a poner. Pero además, me gustaría ver exactamente a dónde fueron esa 10ª parte. Porque como veíamos acá, no todas van renovables. ¿Sí? Casualmente, la audiencia esta que les comenté al principio era para un área que ganó YPF con una petrolera noruega que se llama Equinor y que antes se llamaba Statoil. Es una empresa similar a YPF, nada más que mucho más grande, mucho más importante. Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte en el año 74. Le pusieron un tapón al pozo, armaron el negocio, dijeron ¿cómo nos hacemos ricos con esto? Y se hicieron ricos, ¿sí? Y en 40 años Noruega es uno de los países más ricos del mundo, con el fondo anticíclico más famoso y más monstruoso del mundo. Creo que son más de 1.000 millones de dólares de fondo anticíclico que tiene ahorrados por desarrollar la industria del petróleo en su país. Yo no sé si... Yo tuve la oportunidad de viajar a Noruega, conocí Noruega en el año 2014, le voy a dar 2 datos. Un dato, hay más lanchas matriculadas que vehículos. O sea, hay más lanchas con patente que autos con ruedas, ¿sí? Y la mayoría de las casas, no la mayoría, pero una cantidad muy importante de vivienda, está construida sobre el mar. En los fiordos que llegan al mar, tiran como acá en el Tigre, ¿vieron? Que tiran las columnas al agua y ahí apoyan la base de la casa y ahí construyen. Y ahí tienen su lancha y de ahí se suben a algún carro o alguna bici y van a la ciudad, ¿sí? Los noruegos viven en el agua. Yo la verdad es que cuando fui a la audiencia esa pensé que, bueno, qué suerte que YPF se asoció con la principal empresa petrolera que ha explorado y explotado el offshore en su propio país, porque si allá lo hicieron bien, aprendieron, y si aprendieron y saben, lo que le tenemos que pedir es que acá lo hagan igual o mejor, ¿sí? Y la verdad que los pliegos están buenos, el estudio de impacto ambiental que se hizo está bueno, pero bueno, la gente igual, la que fue a la audiencia pública, rechazó violentamente, digamos, y con mucha fuerza, la instalación o la búsqueda de petróleo en el mar argentino. Quiero
ir redondeando con, bueno, fuentes disponibles. No voy a detenerme demasiado porque la mayoría sabemos cuáles son las fuentes disponibles. Simplemente lo que quiero subrayar acá es que sea cual sea la fuente primaria, ¿sí? Renovable, no renovable, híbrida, la electricidad, que es la estrella, ¿sí?, de este momento de las renovables, no es una energía primaria. La electricidad necesita una fuente de energía primaria para producirse, o sea, viento, sol, centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares o algo que haga que se produzca la electricidad a partir de esa fuente primaria. La electricidad, por lo menos en Argentina, ya lo hemos visto, creo, y si no lo vamos a ver más rápidamente acá. En Argentina, bueno, quería ver más o menos cómo era el consumo, pero no me acuerdo dónde lo tengo. Ahí está. Bueno, esta es una fuente global, son emisiones globales de dióxido de carbono por fuente de generación. En el mundo, la electricidad, producir electricidad sigue generando el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de los reemplazos que ha habido por energía eólica, por energía hidráulica, por energía solar. Todavía la producción de electricidad es uno de los principales consumidores de energía térmica. Y no es el uso más difundido. En Argentina tenemos mucha más difusión de los combustibles líquidos, de hecho nosotros tenemos cocinas a gas, es muy difícil llevar la electricidad a los autos, es muy difícil llevarla a los vehículos de gran porte, es muy difícil pensar en un avión con un motor eléctrico, ¿sí? Es muy difícil pensar en largas trayectorias hoy con vehículos impulsados eléctricamente, ¿sí? Apenas tenemos algunas medianas trayectorias con el gas natural comprimido, que ha sido un avance, ¿sí?, pero que no ha sido suficiente. Bueno, no voy a detenerme más en esto porque ya me parece que lo que me gustaría es hablar de cuáles son las posibilidades y las oportunidades que tenemos y cuáles son las tendencias que deberíamos aprovechar. En primer lugar, hay dos tendencias que no requieren cambio de matriz, ¿sí? Una es mejorar la eficiencia en el uso, ¿sí?, que algo de esto ya se ha hecho, se ha reemplazado alto consumo por bajo consumo, se está priorizando electrodomésticos y equipos que tengan un consumo más eficiente de energía, pero hay una parte importante, o sea, haciendo esto, la proyección argentina, en vez de llegar hasta allá arriba, en el año 2025, tendría unos 10.000, 12.000 toneladas equivalentes de petróleo menos que consumir si lograra esa eficiencia. Si además se logra eficiencia en la distribución, es decir, todo esto que vemos acá son las marañas de cables que hay, sobre todo en el conurbano, cuando, bueno, se engancha otro barrio de la misma línea y salen, y bueno, acá hay unas pérdidas enormes de energía en la red, ¿sí?, que esto también podría hacer que la curva baje más todavía y con generación distribuida más todavía, ¿sí? O sea que hay oportunidades de bajar el consumo mediante la eficiencia energética. No es gratis esto. Esto requiere políticas públicas, pero además requiere una enorme inversión. Arreglar esta maraña cuesta un paquete de guita, pero un paquete de guita. Hablamos de 100.000 millones de dólares anuales que pagaría el Fondo Verde para los países no desarrollados. Bueno,
resolver el problema de la infraestructura eléctrica en Argentina costaría más o menos esa guita. Reparar lo existente y hacer las líneas nuevas. Bueno, tenemos los 4 climas, no me voy a detener en esto, tenemos potencial de energías alternativas por donde queramos, ¿sí? Y hay desarrollo tecnológico bastante alto como para poder aprovecharlos. Hay también, por supuesto, recursos hidrocarburíferos que ya están descubiertos, que son de los más amigables, digamos, crudo vaca muerta, gas de vaca muerta, que no son de los que más impactan en el ambiente. Y tenemos un crecimiento marcado de la energía por el crecimiento poblacional. ¿Cuáles son los desafíos o las coincidencias o las discrepancias que hay en relación con este camino? O sea, yo planteé una respuesta al principio, una pregunta cuya respuesta no tengo, ¿está bien? Y que nadie tiene, y que es difícil de resolver. El Consejo Mundial de Energía, el WEC, World Energy Council, propone analizar la transición energética desde 3 patas. Una, lo que ellos llaman seguridad energética, ¿sí? Que haya energía para todos, ¿sí? Y que las fuentes de energía estén disponibles cuando hacen falta, ¿sí? Descarbonización de la matriz, la WEC no lo llama descarbonización de la matriz, lo llama sustentabilidad ambiental. Y el costo de la energía, costo energético, que tampoco lo llama así el WEC, lo llama equidad, es decir, que haya para todos y a un precio accesible. Acá un colega docente, Ignacio Sabatella, que es experto también en temas de energía, en temas de cambio climático. Él es sociólogo, investigador de CONICET y de Flaxo. Desarrolló esta idea, salió publicada en Página 12, hará unos 10 días atrás, ahí está la referencia. ¿Sí? Una idea de que en vez de usar 3 elementos, ¿sí? Utilicemos un cuarto, o sea, renombremos esos elementos. La seguridad energética es autoabastecimiento e infraestructura. O sea, cables, gasoductos, barcos, caños que transporten y muevan la energía. Costo energético, acceso a la energía de todos, o sea, que no cueste una fortuna pagar la boleta de gas, pero además que le dé competitividad a la economía. Si la energía es muy cara, todo es muy caro. Entonces Argentina no puede competir mundialmente con sus productos. Descarbonización de la matriz, para hablar clarito, ¿no? Sustentabilidad ambiental es, hay que bajar las emisiones de carbono, no nos distraigamos, ¿sí? Y agrega una 4ª dimensión, que es el desarrollo técnico-comercial, técnico-industrial, que a mí me parece fundamental para resolver el problema que tenemos, que vimos al principio, que la OCDE baja y nosotros subimos. Bueno, nosotros tenemos que lograr desarrollo técnico-industrial cumpliendo además con estos 3 objetivos, o sea, descarbonizando la matriz con un costo accesible y competitivo y con seguridad para el autoabastecimiento y para la infraestructura. Por ejemplo, yo les comentaba hace unos minutos, no sé si lo tengo acá, no, me parece que no, pero el plan Renovar, que surgió durante el gobierno anterior, que hizo una gran inversión en parques eólicos y en plantas solares y plantas de biomasa, etcétera, no previó la única dimensión que tuvo en cuenta es la de descarbonización de la matriz. Porque no se hizo con desarrollo propio. Hay 2 cosas que son tremendas que pasaron con eso. Uno, se fundió IMSA, que la tuvo que rescatar el Estado hace un año atrás. IMSA es una empresa a nivel mundial en la producción de molinos eólicos y con desarrollo local y con tecnología internacional. Bueno, IMSA se fundió porque no le compraron nada, no le compraron un maldito molino para todas las licitaciones que hizo el gobierno. Las torres
este sí lo conozco bien de cerca, YPF, dentro de la ley de renovables, además de aumentar la matriz energética, le está pidiendo a los grandes consumidores que se abastezcan con algo de energía renovable. Entonces YPF tuvo que construir, como es un gran consumidor de energía, también es un gran productor, pero es un gran consumidor, tuvo que construir un parque eólico para autoabastecerse de energía eólica. Lo hizo en Manantiales Ver, cerca de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Hasta las aspas de los molinos trajeron de China. No, acá hay 2 fábricas grandes de mástiles y de aspas, hay fábricas de molinos, hay fábricas de motores, de turbinas. Manantiales Ver, YPF, trajo todo de China. De este se olvidó. Lo hicieron a un precio garantizado de $29 por kilowatt, que es un precio de los más altos que hay para el pago de la electricidad, con lo cual acceso a la energía, a esa energía y competitividad tampoco vamos a tener. Y seguridad energética está por verse, porque si bien se aumentó a un 12% la generación por renovables, no hay cómo transportarla, porque no se hicieron los transportes de media y alta tensión para traer desde el punto de localización de donde se está generando esa energía al punto de consumo, que es Buenos Aires, capital, Gran Buenos Aires y la industria. Bueno, como verán, yo quería resumir esos 4 aspectos porque no es fácil en la resolución del problema y nos necesita a todos adentro, o sea, incluso a los que hoy estamos produciendo gas y petróleo, ¿sí? Nosotros aceptamos que tenemos que bajar, pero hasta ahora la seguridad energética y el margen de reserva, el impacto en la balanza comercial, costos medios, generación de empleo, por ahora todo eso lo tiene la industria de los no renovables. Cuando hablo de generación de empleo, YPF sola emplea 100.000 personas en Argentina. ¿Sí? Cuando hablo de costos, digamos, hoy por hoy sigue siendo el combustible más barato, gas, petróleo, carbón. Impacto en la balanza comercial, el autoabastecimiento es lo único que nos permitiría no importar. Si no nos autoabastecemos, tenemos que importar. ¿Sí? Margen de reserva es que haya luz cuando la necesitamos, no cuando hay viento o cuando hay lindo sol. Que haya luz a la noche, que haya luz cuando la fábrica tiene que arrancar. Bueno, la cuestión es que quería redondear con esto. Hace falta contemplar muchos aspectos, hace falta contemplar las realidades locales y hace falta priorizar en función de las realidades locales. Nada más, muchas gracias. Ahí está mi contacto por si quieren hacerme alguna consulta. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Podemos abrir un espacio de preguntas y de intercambios si alguien quiere hacer alguna pregunta. Reflexión. Bueno, sin más, un fuerte aplauso para Pablo. Muchas gracias.